Bueno, buenas noches a todos. Hoy les voy a presentar un paper titulado Patrones de neuroimagen del consumo de drogas recreativas en situaciones de urgencia. Los autores son estos del Departamento de Radiología de la Universidad de Carolina del Norte en Estados Unidos. Acá les dejo el DOI por si quieren profundizar en el tema. Mi nombre es Juan Francisco Oliveto, soy residente de primer año de diagnóstico por imágenes de la Clínica del Valle en Comodoro Rivadavia. Bien, como introducción, el paper nos presenta que hasta el 50% de las personas de 12 años o más en Estados Unidos reportan un consumo regular de alcohol y una de cada cuatro reporta un consumo ilícito de sustancias recreativas. Lo que es la morbilidad y mortalidad asociadas con estas sustancias son significativas y la prevalencia está en aumento, lo que constituye una preocupación para lo que es la salud pública. Las manifestaciones neurológicas de este consumo de drogas varían ampliamente y plantean dificultades diagnósticas, principalmente porque muchos de estos pacientes tienen antecedentes médicos desconocidos, la anamnesis es dificultosa, por lo que que pueden tener algún tipo de foco neurológico, alteraciones del sensorio, por lo que el diagnóstico oportuno es fundamental para un tratamiento eficaz. Dentro de esta revisión tenemos lo que son las manifestaciones neurológicas de lo que es el consumo de alcohol, cannabinoides, opioides, benzodiazepinas, estimulantes como las anfetaminas y la cocaína e inhalantes. Lo que es el paper nos da como un cuadro de cómo abordar lo que son estas manifestaciones del uso recreacional de drogas. Nos dan como manifestaciones cerebrovasculares, manifestaciones tóxicas y metabólicas y manifestaciones infecciosas. Dentro de las manifestaciones cerebrovasculares tenemos lo que son las hemorragias, las lesiones hipóxico-isquémicas, las anormalidades vasculares que lo dividen en lo que son anormalidades estructurales y funcionales. Dentro de lo que son las manifestaciones tóxicas metabólicas, nos dan enfermedades relacionadas con lo que es el consumo de alcohol, los toxíndromes opioides, las leucoencefalopatías tóxicas y dentro de las infecciones, las infecciones bacterianas, las condiciones relativas a lo que es la infección por HIV y las infecciones oportunistas, principalmente en los pacientes que están en estadio SIDA con un inmunocompromiso importante. De lo que es estas manifestaciones, voy a decir algunas, no todas por temas de tiempo, pero las que me parecieron, a mi opinión, las más importantes y las que debemos reconocer. Primero, dentro de las enfermedades cerebrovasculares tenemos lo que es la hemorragia intracraneal, ¿sí? Que esta hemorragia puede ser traumática por un estado de ebriedad, un estado por el consumo de lo que son las drogas, o también puede ser atraumática, principalmente con lo que son las drogas simpático-miméticas, que esto lo que van a hacer, van a causar un aumento del gasto cardíaco, un aumento de la presión arterial sistémica, lo que puede dar hemorragias que son similares a lo que es la arteriopatía hipertensiva, como tenemos este caso de una hemorragia parenquimatosa aguda de una mujer de 40 años que no tenía antecedentes médicos conocidos, que acudió a urgencias con déficit neurológico izquierdo y alteración del estado mental. Posteriormente su examen toxicológico dio positivo para cocaína y vemos en esta imagen de una tomografía en un plano de adquisición axial, vemos esta imagen hiperdensa, ¿sí? Que lo que va a hacer es comprometer lo que es el putamen y la cápsula interna en su parte posterior, ¿sí? Compatible con lo que es una hemorragia intracraneal parenquimatosa. Otras de las lesiones que podemos tener son las lesiones hipóxico-isquémicas. Tenemos distintos mecanismos de lesión para lo que son para esta entidad. Tenemos primero lo que es la isquemia, ¿sí? Por falta de flujo sanguíneo y también lo que es la anoxia por falta de oxígeno. Dentro de las primeras tenemos lo que es la hipotensión, ¿sí? Y también el paro cardíaco, son ejemplos de isquemia. Mientras, por ejemplo, en una asfixia por obstrucción de las vías respiratorias o inhalación de drogas, nos pueden dar una anoxia por falta de oxígeno. Van a existir distintos patrones de lo que son estas lesiones hipóxico-isquémicas. Acá el paper nos da un ejemplo de una lesión hipóxico-isquémica global en una mujer de 47 años que fue encontrada inconsciente en su casa. En una primera instancia se realiza una imagen de tomografía, un estudio de tomografía que vemos en este plano de adquisición axial. Vemos una pérdida de diferenciación en lo que es la sustancia gris y sustancia blanca, en lo que es en la ínsula, también una hipodensidad, ¿sí? En lo que es en el putamen derecho. Luego se le realiza una resonancia magnética y en las secuencias de difusión vemos en esta secuencia de WI, vemos hiperintensidad en lo que es el putamen bilateral,
el núcleo caudado, ¿sí? También vemos en el lóbulo de la ínsula y en la corteza frontal bilateral. Y en el mapa de ADC vemos una caída de la señal correspondiente en estas áreas, compatible con lo que es una restricción a la difusión en esta zona, ¿sí? Compatible con lo que es esta lesión hipóxico isquémica global. Un diagnóstico diferencial que siempre tenemos que tener en cuenta, más que nada cuando hay una persona inconsciente, esté en estado de drogas o no, es la intoxicación por lo que es monóxido de carbono, que esto clásicamente se va a mostrar como una alteración de lo que es los globos pálidos, ¿sí? Una afectación simétrica de los globos pálidos. La intoxicación de monóxido de carbono va a producir una lesión isquémica por falta de llegada de oxígeno, por el monóxido, lo que va a ser al tener mayor afinidad por la hemoglobina, va a desplazar al oxígeno y va a haber una menor entrada de oxígeno en lo que son las células neuronales. Y clásicamente da lo que es una alteración en lo que es el globo pálido bilateral. Como vemos en este caso, era una sospecha de intoxicación por monóxido de carbono en un hombre de 65 años encontrado inconsciente por un periodo desconocido. Tenía quemaduras, que esto era un poco tiraba para este lado, pero también tenía un toxicológico dio positivo a este paciente. En primera instancia se le realiza una tomografía en un plano de adquisición axial. Vemos una hipodensidad simétrica en ambos globos pálidos. Luego se le realiza una resonancia. En las secuencias de difusión vemos en DWI, vemos una hiperintensidad bilateral simétrica, ¿sí? Con su correspondiente caída en el mapa de ADC. Y en las secuencias T2-FLAIR vemos una hiperintensidad simétrica en lo que son los globos pálidos. Esto es compatible con el edema citotóxico a este nivel que es característico de lo que es la intoxicación por monóxido de carbono. También tenemos anormalidades vasculares, que acá el paper nos dividía en lo que son estructurales y también por disfunción vascular. Dentro de las estructurales tenemos por los efectos simpático-miméticos de lo que son principalmente las sustancias estimulantes, pueden desencadenar alguna enfermedad tromboembólica y también la formación de aneurismas. Em, También hay impurezas de la cocaína que pueden estimular lo que es o generar lo que es una vasculitis por el anticuerpo anticitoplasma de neutrófilos. Y también en general todo lo que es el consumo de alcohol crónico, consumo de drogas, puede dar lo que son enfermedad de pequeños vasos crónicos por el consumo de estas drogas. Y luego tenemos algunas anormalidades de la disfunción vascular, como es el síndrome de la vasoconstricción cerebral reversible. Esta se puede dar principalmente con lo que son las sustancias estimulantes, también con los opioides y principalmente lo más frecuente es que se dé con cannabinoides. Clásicamente en la clínica tenemos lo que es em, una cefalea en trueno, y en las imágenes de resonancia, de tomografía, por ejemplo, en este caso, de una mujer de 30 años, vamos a ver en este estudio, que es una angiotomografía, en secuencias MIP, vemos cómo tenemos vasoespasmos focales en lo que es la arteria cerebral media derecha, la arteria cerebral anterior izquierda y la arteria cerebral posterior izquierda, ¿sí? Como vemos en esta zona donde marca con las flechas. 3 meses después se le realiza un control y vemos que esta síndrome de vasoconstricción se dio compatible con este cuadro, ¿sí? Luego tenemos lo que es la encefalopatía posterior reversible, que es más frecuente en lo que son las sustancias estimulantes por este efecto simpático mimético, que esto provoca el aumento de la presión arterial, también una desregulación de lo que es el desregulación cerebrovascular y disfunción de la barrera hematoencefálica. Clásicamente en este síndrome vamos a tener lo que son afectación de la corteza posterior, como vemos en este caso, en una mujer de 22 años, que vemos una hipodensidad cortical, ¿sí? En el lóbulo occipital bilateral a predominio izquierdo y también hipodensidad cortical y subcortical del lóbulo temporal izquierdo. Esta es la manifestación clásica de este síndrome, pero hay que recordar que también tenemos la variante atípica que va a dar lo que es afectar lo que es la sustancia blanca subcortical, perdón, los ganglios basales, el tronco encefálico y el cerebelo en su presentación atípica. Luego tenemos afecciones metabólicas relacionadas con lo que es el consumo de alcohol, que estas pueden ser consecuencias por neurotoxicidad directa del alcohol o también por desequilibrios vitamínicos, electrolíticos y también por disfunción metabólica. Dentro de las afecciones que nos menciona tenemos la encefalopatía de Wernicke-Korsakoff,
también la encefalopatía hepática, envenenamiento por metanol y también la degeneración combinada subaguda. Dentro de los ejemplos con imágenes que nos muestra, uno de ellos es la encefalopatía de Wernicke, en un hombre de 30 años que tenía el antecedente de un consumo excesivo de alcohol, que consultó por distensión abdominal y ataxia. En las imágenes de resonancia, acá tenemos una imagen en T2-FLAIR, en un corte sagital, bien en la línea media, y vemos cómo tenemos una hiperintensidad en lo que es la adhesión intertalámica, cuerpos mamilares, hipotálamo y la sustancia gris periacueductal. Acá tenemos una secuencia en T2, donde vemos una hiperintensidad en lo que es la sustancia gris periacueductal, y en T2-FLAIR en un corte axial vemos cómo tenemos hiperintensidades en lo que es el tálamo medial, ¿sí? Esto es característico de lo que es la encefalopatía de Wernicke, ¿sí? Lo que es patognomónico que no se mostraba en las imágenes es, ante las secuencias T1 post contraste vamos a tener un realce en los cuerpos mamilares que es patognomónico de esta enfermedad. Otra entidad que me pareció interesante mencionar es la intoxicación por metanol. Lo que es el metanol lo podemos encontrar en lo que es una ingestión accidental, ¿sí? De formas adulteradas de etanol, más que en las personas por ahí con menos recursos que compran en lugares donde no está regulado, o también puede ser por ingesta autoinfligida, ¿sí? Clásicamente va a tener como clínica lo que es una acidosis metabólica, coma y hasta la muerte. En las imágenes, vamos a ver, por ejemplo, en esta imagen de un hombre de 50 años, ¿sí? Que consultó por convulsiones intermitentes y en estado de coma. Se le realiza en primera instancia una tomografía en un corte, en un plano de adquisición axial. Vemos lo que es unas hipodensidades en lo que es el putamen, el núcleo caudado, ¿sí? Y asociado a esto tenemos lo que es hemorragia, que esto también lo podemos llegar a ver, ¿sí? Que son hemorragias, principalmente hemorragias subaracnoides, y acá vemos que también tenía asociado una hemorragia del lóbulo temporal derecho. Se le realiza una resonancia, ¿sí? Y vemos cómo también tenía hiperintensidades, ¿sí? En el putamen, y en la secuencia por susceptibilidad vemos hemorragia, ¿sí? Artefacto de susceptibilidad magnética, en lo que es el putamen bilateral y también en lo que es el lóbulo frontal derecho y en el espacio subaracnoideo frontotemporal, ¿sí? Compatible con lo que vimos en primera instancia en la tomografía. Otra de las manifestaciones que podemos llegar a tener son las manifestaciones infecciosas bacterianas, principalmente con el uso de drogas intravenosas, que es un factor de riesgo para lo que es bacteriemia y endocarditis. Los patógenos más frecuentes van a ser los patógenos de lo que son la flora habitual, de la flora cutánea, que tenemos Staphylococcus y Streptococcus de grupo A. Acá tenemos un caso, nos presenta el paper de lo que es una embolia séptica, que luego progresó a cerebritis y absceso en una mujer de 32 años que tenía el antecedente de consumo de drogas intravenosas. Consulta por lo que es una alteración del estado mental y afasia. Dentro de los exámenes complementarios dio positivo en lo que es el toxicológico para opiáceos y cocaína. Se le realiza un ecocardiograma que mostró vegetaciones e insuficiencia mitral. Y en las imágenes en resonancia en primera instancia dieron lo que es una secuencia, en la secuencia TWI, dieron alteraciones en lo que es una restricción en la difusión en el territorio de la arteria cerebral media izquierda, ¿sí? Pero eran alteraciones puntiformes compatibles con lo que son embolias sépticas, ¿sí? Luego se le realiza una semana después se le realiza esta imagen y vemos en T2, en T2 FLAIR, vemos esta hiperintensidad, ¿sí? En el giro postcentral y la sustancia blanca subcortical, como se observa habitualmente en lo que es la cerebritis. 2 semanas después se le realiza otra resonancia con contraste y vemos en esta secuencia T1 post-contraste como tenemos esta imagen hipointensa central con un realce periférico, y en la secuencia de difusión vemos como esta área hipointensa se ve hiperintensa con una restricción a la difusión compatible ya con la formación del absceso, ¿sí? Que es la embolia séptica. También tenemos manifestaciones en lo que es la columna vertebral. Podemos tener disitis y osteomelitis, como es este caso de este hombre de 52 años que tenía el antecedente de consumo de drogas intravenosas, que acudió por fiebre y dolor lumbar. Dio positivo para lo que es el toxicológico para opiáceos y cocaína. Se le realiza una resonancia magnética de columna y en este corte axial de un T2 STIR vemos cómo tenemos hiperintensidad en la médula ósea de los cuerpos vertebrales L1 y L2.
y también hiperintensidad en el disco intervertebral, compatible con una colección a este nivel. En lo que son las secuencias T1, post contraste vemos que persiste lo que es, vamos a tener un realce en la edema en la médula ósea de los cuerpos vertebrales que ya vimos previamente, L1 y L2. Y a esta colección en el disco intervertebral vemos que en el centro es hipointenso con un realce periférico compatible con un absceso del disco intervertebral. Asociado a esto, vemos que tenemos también un realce en lo que son los tejidos blandos paravertebrales, compatible con lo que eso es un flemón y miositis infecciosa asociada a esto. Otro caso que me pareció interesante es un absceso epidural que tuvo esta mujer de 50 años que tenía antecedentes de consumo de drogas intravenosas y también estaba cursando una bacteriemia por Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, un SAMR, que acudió a urgencias por dolor cervical. Se le realiza una resonancia magnética de la columna cervical y se observa esta imagen hiperintensa. Vemos que tiene efecto de masa sobre lo que es la médula espinal, y ante las secuencias con contraste entre uno post-contraste vemos cómo tiene un realce periférico con un centro hipointenso compatible con lo que es un absceso epidural por la producto de la bacteriemia. Otra cosa que me pareció interesante para presentar son las manifestaciones infecciosas realizadas con lo que es el HIV y el SIDA, principalmente el SIDA en pacientes inmunocomprometidos, ¿sí? Las infecciones oportunistas relacionadas con el SIDA. Lo más frecuente y lo más importante que tenemos que saber reconocer es la toxoplasmosis cerebral, ¿sí? Que es la causa más común de abscesos intracraneales en inmunocomprometidos. Tenemos que saber reconocerlo. El signo más frecuente y patognomónico es el signo de la diana excéntrica, que lo vamos a ver, por ejemplo, en este caso, un hombre de 36 años con el antecedente de VIH-Sida, que tenía un recuento de CD4 inferior a 10 células por microlitro, y acudió a urgencias por cefalea y parestesias en la extremidad derecha de un mes de evolución. Acá tenemos una imagen de resonancia en T1 con contraste y en T2 FLAIR. Vemos acá en esta imagen de T1 post contraste que tenemos esta imagen. Vemos que en el centro tiene un realce, ¿sí? Un realce de la parte más interna, seguida por una zona hipointensa que no realza, compatible con lo que es necrosis, y otra zona periférica, ¿sí? Como vemos acá, que tiene realce ante la administración de contraste. Este es el signo de la diana excéntrica, que es patognomónico para lo que es la toxoplasmosis cerebral. Aparte de eso, vemos que también en la periferia tenía una hipointensidad, que ante la secuencia T2-FLAIR vemos que es hiperintenso, compatible con lo que es edema vasogénico perilesional. Otra cosa que tenemos que saber reconocer es la encefalitis por citomegalovirus. El citomegalovirus es un virus herpes que está presente en el 70% de la población en países industrializados. En personas inmunocompetentes no genera ninguna enfermedad, queda latente, queda inactivo, pero en personas con inmunocomprometidas puede reactivarse y generar lo que es encefalitis, ventriculitis, meningitis y también retinitis. Acá tenemos un caso de un hombre de 29 años que tenía antecedentes de infección por VIH, que tenía alteraciones visuales y convulsiones. El recuento de TSD4 era de 12 células por microlitro y ante las imágenes de resonancia en un corte coronal, en las secuencias T2-FLAIR, vemos hiperintensidades en lo que es em, el lóbulo temporal mesial, bilateral y también en los ganglios de la base. Otra de las manifestaciones importantes de lo que es el citomegalovirus es la ventriculitis, ¿sí? Que clásicamente vamos a ver difusión restringida a lo largo de lo que es la superficie ependimaria, ¿sí? Como es en este caso, un paciente inmunocomprometido de 67 años que tenía cefalea y alteraciones del estado mental, que tenemos imágenes de resonancias ponderadas en difusión, que tenemos un DWI y un mapa de ADC. Vemos acá cómo tenemos una restricción en la difusión ependimaria en las astas occipitales de de los ventrículos laterales y una caída correspondiente en el mapa de ADC compatible con una restricción a la difusión compatible con una ventriculitis. Luego la punción lumbar dio positivo para que es citomegalovirus, que eso bueno, ayuda en el diagnóstico. Otra de las manifestaciones infecciosas es la meningitis criptocóxica. Dentro de lo que son las manifestaciones clínicas, vamos a tener cefalea, convulsiones, un estado mental alterado y también podemos llegar a tener lo que son alteraciones visuales. Clásicamente, los hallazgos por resonancia van a
son los pseudoquistes gelatinosos, ¿sí? Coalescentes en los espacios periventriculares, em, en los espacios periventriculares, perivasculares, perdón, que acá tenemos imágenes en lo que es T Doppler y que uno con contraste. En las imágenes de Doppler vemos estas hiperintensidades y periventriculares en los espacios perivasculares y también vemos en las secuencias post-contraste realce en lo que son los ganglios de la base y también de las astas occipitales de los ventrículos laterales. Queda como esta apariencia, lo llaman como apariencia en burbuja de jabón, que es característico de lo que es la meningitis criptocóxica. Y por último, me pareció importante también hablar de lo que es la meningitis tuberculosa, más que nada en nuestro país, ¿sí? Que dentro de las manifestaciones vamos a tener fiebre, cefalea, pérdida de peso, sudoración nocturna, ¿sí? Y estado mental alterado. Esto clásicamente a las secuencias con contraste da un realce leptomeningio dentro de lo que son las cisuras de Silvio y las cisternas basales. Mientras la infección va progresando, puede llegar a comprometer lo que son los vasos sanguíneos y dar alteraciones en infarto, puede dar infartos territoriales. Acá tenemos un caso de un hombre de 33 años que consultó por cefaleas crónicas, se le solicita la resonancia, tenemos una imagen en T2 FLAIR, ¿sí? Y también una imagen de resonancia ponderante uno con contraste, ¿sí? Donde vamos a ver lo que son las astas temporales dilatadas de los ventrículos laterales, ¿sí? Y también una hiperintensidad que rodea lo que es las cisternas interpedunculares y también un realce ependimario de los ventrículos. Y la imagen ponderada en T1, post contraste, vemos que tiene realce leptomeningio, ¿sí? Realce leptomeningio a lo largo de las estructuras de la base del cráneo, que esto es característico o compatible con lo que es la meningitis tuberculosa. Bueno, y como conclusión, para ir cerrando, bueno, lo que es por la prevalencia de lo que es el consumo de drogas recreativas, los radiólogos que interpreten estos estudios inevitablemente se van a encontrar con alguno de estos casos y conocer los hallazgos es valioso, más que nada cuando se desconoce la historia clínica del paciente, cuando la anamnesis es dificultosa y principalmente si el examen neurológico tiene anomalías. Por eso lo que nos plantean en este paper es cómo organizarnos y darnos como herramientas de dividir cada una de lo que son las enfermedades o manifestaciones en distintos tipos para una mejor interpretación de lo que son las complicaciones por imágenes. Con esto, nosotros, o sea, lo que son los radiólogos, aportan, es muy valioso para lo que es la atención del paciente y el desarrollo que tenga para el tratamiento clínico óptimo.